El sol de Ciudad de México tiene la peculiar costumbre de borrar las sombras más rápido de lo que las crea. Y en la resplandeciente década de los 50, pocas sombras eran tan deliberadamente ignoradas como las que proyectaba Isolda de los Montes. Era un nombre que se susurraba con una mezcla de envidia y temor en los salones de las lomas, una mujer de belleza incandescente y una fortuna tan vasta como su ego. Cada joya que adornaba su cuello era un trofeo, cada vestido de alta costura, una armadura. Vivía para el lujo, para el poder y para la dulce satisfacción de doblegar voluntades ajenas. Sus caprichos eran ley, sus desplantes, moneda corriente, y la humillación ajena, el más exquisito de sus manjares. Creyó, en su infinita soberbia, que el dinero y el estatus la blindarían contra el tiempo, contra el karma, contra la implacable ley de la siembra y la cosecha. Pero la vida, como el más astuto de los acreedores, siempre pasa factura. Y para Isolda, la deuda se acumulaba en los corazones rotos que dejaba a su paso, en las almas pisoteadas y en la tierra violentada. Esta es la historia de cómo el brillo deslumbrante de una juventud despiadada se transformó, lenta y dolorosamente, en las joyas más amargas, aquellas que solo el final de la vida, y el olvido más absoluto, podían cobrar. Un relato que desnuda la cruda verdad de que la mayor riqueza de todas no se mide en oro ni en perlas, sino en el eco de la humanidad que se deja tras de sí. Suscríbete a este canal y disfruta de las historias más conmovedoras para escuchar. Comenta desde qué país nos escuchas y presta atención a esta historia y déjanos saber tu reacción. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la mansión de las Lomas de Chapultepec, tiñendo de oro viejo los opulentos salones donde Isolda de los Montes reinaba sin disputa. Corrían los vibrantes años 50, y su sola presencia iluminaba o ensombrecía cualquier estancia, dependiendo de su capricho. Isolda no era solo una mujer hermosa, era una fuerza de la naturaleza, una criatura forjada en el crisol de la fortuna y una belleza tan deslumbrante como afilada. Sus cabellos, de un negro azabache brillante, caían en cascada sobre hombros delicados, enmarcándole un rostro de rasgos finos, pero con unos ojos verdes, casi felinos, que rara vez reflejaban calidez. Más bien, eran espejos de su implacable voluntad, de una inteligencia fría y calculadora que la distinguía de las demás damas de sociedad, a quienes consideraba insulsas y predecibles. Su linaje, que se remontaba a terratenientes ancestrales y a los magnates mineros que habían forjado la riqueza del país, era su credencial, su corona invisible. La fortuna de los Montes era tan vasta como las tierras que poseían en San Luis Potosí y Zacatecas, y tan inagotable como su propia sed de poder. Desde la cuna, Isolda había aprendido una verdad inquebrantable: el dinero era la llave maestra no solo para abrir todas las puertas, sino para doblegar todas las voluntades. Compraba lealtades, sí, pero sobre todo, compraba sumisión. Y ella, desde sus primeros desplantes infantiles hasta su majestuosa madurez, nunca dudó en usar esa verdad a su favor, con una crueldad que rozaba lo artístico. Sus días transcurrían en un torbellino de lujo y superficialidad. Las mañanas comenzaban con interminables sesiones de alta costura, donde costureras temblorosas ajustaban los últimos modelos de Balenciaga y Dior a su figura esbelta. Los almuerzos con las damas más influyentes del country club eran oportunidades para ejercer su sarcasmo, para minar reputaciones con un comentario aparentemente inocente o una sonrisa burlona que escondía el veneno. Y las noches, ahogadas en el murmullo de las copas de cristal y el eco de los pianos de cola, eran su verdadero escenario. Ahí, Isolda brillaba como la joya más preciosa de su vastísima colección, su risa, a veces cristalina y cautivadora, a veces fría como el hielo, resonando por los salones de mármol y espejos. Pero bajo esa fachada de sofisticación inmaculada, palpitaba un corazón de piedra, una necesidad insaciable de sentirse superior, de ejercer un poder absoluto sobre cada alma que osara cruzar su camino. La empatía era una palabra vacía en su vocabulario, solo existía la gratificación perversa de la dominación. Sus sirvientes, el ejército silencioso que mantenía su mansión pulcra y sus caprichos satisfechos, eran las primeras víctimas de su despotismo. Para Isolda, no eran seres humanos con sentimientos o vidas propias, eran meras extensiones de su voluntad, autómatas que debían anticipar cada uno de sus antojos. Cualquier error, por mínimo que fuera, era castigado con una severidad desproporcionada. Un recuerdo vívido y lacerante, era una noche de gala. La mansión rebosaba de invitados importantes, ministros, banqueros, figuras del espectáculo.
Isolda lucía un vestido Dior color esmeralda, bordado con miles de diminutas perlas que relucían bajo la luz de los candelabros. Elisa, una joven mucama recién llegada del campo, apenas 18 años y ojos cargados de inocencia y terror, se movía entre la multitud, sus manos temblaban mientras equilibraba una bandeja de copas de champán. El ruido, el nerviosismo, el brillo abrumador de la alta sociedad eran demasiado para ella. En un paso en falso, su pie tropezó con el borde de una alfombra persa, y en un segundo, el champán se derramó. No sobre el suelo, sino sobre el impoluto vestido de Isolda, salpicando las perlas y tiñendo la tela de un oscuro y húmedo dolor. El salón entero pareció congelarse. El murmullo de las conversaciones se ahogó, y todas las miradas se clavaron en Isolda. Sus ojos verdes, que un instante antes brillaban con coqueteo, se contrajeron en una furia helada. Lentamente, Isolda se volvió hacia Elisa, quien ya estaba arrodillada, con el rostro bañado en lágrimas, rogando perdón. La voz de Isolda, inicialmente un susurro venenoso, se alzó, cortando el aire como un látigo. Pero eres una inútil, un desperdicio de oxígeno. Mírate, estás arruinando mi Dior. Esta prenda vale más de lo que jamás ganarás en toda tu patética existencia, criatura insignificante. ¿Cómo te atreves a tocar mi vestido? Estás despedida, despedida. Y asegúrate de que ni la sombra de tus pies pise esta casa nunca más. Basura, lárgate, ahora mismo. Las palabras de Isolda, agudas y cargadas de veneno, resonaron por el salón, haciendo que los invitados se encogieran con una mezcla de incomodidad y fascinación. Algunos desviaron la mirada, otros observaron en silencio, hipnotizados por la brutalidad de la escena. Elisa, con el alma hecha pedazos, no pudo hacer más que huir de la mansión, sus sollozos ahogados por el eco de la humillación. Su dignidad, su esperanza, todo había sido pisoteado por la furia despiadada de su patrona. Isolda, con una sonrisa de satisfacción que apenas rozaba sus labios, se volteó hacia sus invitados como si nada hubiera pasado, ajustándose un collar de perlas. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, la última colección de Balenciaga, la más exquisita, por supuesto. El incidente, para ella, era una mera interrupción, una demostración necesaria de su autoridad. La crueldad de Isolda no se limitaba a sus empleados, se extendía con la misma frialdad a sus amantes, hombres de negocios, artistas y aristócratas que desfilaban por su vida como meros complementos, juguetes que exhibía y descartaba a su antojo. Para Isolda, el amor era una debilidad, una emoción que solo servía para hacer vulnerable a la gente. Ella jamás permitiría tal cosa. Los seducía con una maestría innata, los envolvía en su encanto y su aura de misterio, prometiéndoles la luna con sus ojos seductores, solo para, una vez que se aburría o sentía que ya no le eran útiles, arrojarlos sin la menor compasión. No había amor en sus relaciones, solo un juego de poder, una contienda en la que ella siempre salía victoriosa. Otro recuerdo amargo, un episodio que mostraba su desprecio por los sentimientos ajenos. Ricardo de la Vega, un pintor bohemio de mirada intensa y corazón apasionado, la había amado sinceramente. Sus cuadros se llenaban de la luz y la sombra de Isolda, su musa y su tormento. Una tarde, en el estudio privado de Ricardo, un espacio humilde pero lleno de vida en la colonia Roma, él intentó confrontarla sobre su frialdad, sobre la superficialidad de su relación. Habían pasado meses juntos, noches de supuesta intimidad, y Ricardo había caído perdidamente enamorado. Isolda, ¿es que no sientes nada?, le preguntó Ricardo, su voz temblorosa de emoción contenida mientras sostenía uno de sus retratos, el rostro de ella plasmado con una mezcla de admiración y melancolía. Me usas, me exhibes en tus fiestas como un trofeo exótico, y luego, cuando ya no te sirvo, me arrojas como un trapo viejo. ¿Acaso mi amor, mi devoción, no significan nada para ti? He puesto mi alma en estos lienzos, en cada palabra que te he dicho. Isolda, reclinada en un viejo diván de terciopelo que contrastaba con la opulencia a la que estaba acostumbrada, la observó con una expresión que era una mezcla de aburrimiento y desdén. Llevó un cigarrillo a sus labios con una languidez exasperante, encendiéndolo con un encendedor de oro macizo. Aspiró el humo lentamente, exhalándolo con un suspiro de fastidio. Querido Ricardo, respondió con una voz que era más fría que el mármol de su mansión, tu amor es tan prescindible como tus cuadros de pacotilla. ¿De verdad creíste que una de los montes, una mujer como yo, se ataría a un don nadie como tú?
¿A un artista que apenas si tiene para pagar la renta de su estudio? Eres patético. Tu romanticismo barato es tan aburrido como tus teorías sobre el arte. La sonrisa que Isolda dibujó en sus labios era gélida, cruel. Se levantó del diván, ajustándose su costoso abrigo de bisón. Ahora, si me disculpas, tengo una gala esta noche en el club de banqueros y no quiero aburrirme con tus quejas melodramáticas. Búscate una de tus musas de barrio, seguro apreciarán tu alma artística. Ricardo se levantó lentamente, su rostro pálido de humillación, los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. El retrato de Isolda en sus manos parecía burlarse de él. Salió del estudio sin decir una palabra más, sintiendo como su corazón se quebraba en 1000 pedazos bajo el peso de la crueldad de Isolda. Para ella, sin embargo, el episodio fue solo una confirmación de su superioridad. Lo vio irse por la puerta, y apenas sintió un alivio. Un estorbo menos. Su poder sobre los hombres, su capacidad para despojarlos de su dignidad, era una droga que la embriagaba. La arrogancia de Isolda no conocía límites. No se contentaba con ser rica y hermosa, necesitaba que todos lo supieran y lo sufrieran. En una ocasión, durante una exclusiva subasta benéfica celebrada en un lujoso hotel de Polanco, su principal rival social, la condesa Emilia Santibáñez, una mujer de rancio abolengo pero fortuna menguada, pujó con desesperación por un collar de esmeraldas y diamantes que Isolda deseaba. No lo quería por su belleza intrínseca, sino por el placer de arrebatárselo a Emilia. La condesa ofreció una cifra considerable, la máxima que su menguada fortuna le permitía. Isolda sonrió con suficiencia, levantando su paleta sin dudarlo, y elevó la puja a una cifra escandalosa, casi el doble, solo para demostrar su superioridad económica y su desprecio por los límites ajenos. Cuando el martillo del subastador cayó, y la joya fue adjudicada a Isolda, ella se volteó hacia la condesa Emilia con una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Querida Emilia, hay cosas que el buen gusto no puede comprar, pero el dinero sí. Y, francamente, tu cartera no está a la altura de mis caprichos. Quizás deberías dedicarte a bordar, eso sí podrías pagarlo. La condesa, una mujer orgullosa y altiva, se puso lívida de furia, pero no pudo hacer más que soportar la humillación pública, su rostro demacrado por la derrota. Isolda, mientras tanto, exhibía el collar de esmeraldas en su cuello como un trofeo de guerra, sintiendo el placer de la victoria absoluta. Era su forma de dominar el mundo, un acto de poder sin remordimientos. La vida de Isolda era un incesante desfile de fiestas, placeres y actos de crueldad, disfrazados de excentricidad y privilegio. Creía que su posición social y su vastísima riqueza la blindaban contra cualquier consecuencia, que el mundo estaba diseñado para doblegarse a su voluntad. El respeto que cosechaba era el del miedo, no el de la admiración genuina. Los murmullos a sus espaldas eran de temor reverencial, no de envidia sana. Isolda de los Montes, en la cúspide de su poder, estaba construyendo un castillo de soledad, piedra a piedra, con los ladrillos de la humillación ajena y el mortero de su propia arrogancia. Y como todo castillo erigido sobre cimientos inestables, el de Isolda estaba destinado, fatalmente, a derrumbarse. Su desprecio por aquellos que consideraba inferiores era una constante, una manifestación de su profunda inseguridad disfrazada de superioridad. Si en una reunión social alguien osaba contradecir su opinión, por bien fundamentada que fuera, Isolda no dudaba en ridiculizarlo públicamente con su sarcasmo hiriente. Recuerdo una conversación durante una cena elegante en el Club de Golf de Bosques de las Lomas. Un renombrado arquitecto, el doctor Ernesto Robles, expresaba su visión sobre el futuro urbanístico de la ciudad, con ideas innovadoras y sostenibles. Isolda, aburrida y queriendo acaparar la atención, interrumpió con una risa aguda y despectiva. ¡Ay, mi querido doctor Robles! Su conocimiento de las artes, o en este caso, de la arquitectura, es tan profundo como un charco de lluvia, ¿verdad? Me parece que sus ideas son tan sólidas como un castillo de naipes. Mejor quédese con sus planos y sus escuadras, y déjenos a los verdaderos pensadores las grandes visiones. El arquitecto, un hombre digno y respetado, palideció ante la humillación, y el silencio tenso que siguió solo fue roto por la risa complacida de Isolda. Los demás invitados, incómodos, desviaron la mirada, cómplices silenciosos de su crueldad. El abuso de poder era su modus operandi, una herramienta que usaba con la misma naturalidad con la que se ponía sus guantes de seda.
Utilizaba a sus abogados, una cohorte de hombres despiadados y sin escrúpulos, para aplastar a pequeños comerciantes o propietarios de tierras que se negaban a venderle propiedades que codiciaba. Inventaba demandas frívolas, presentaba denuncias por infracciones inexistentes y tejía una red de acoso legal para arruinarlos lentamente hasta que no tuvieran más opción que ceder. Un incidente particularmente cruel ocurrió en San Miguel de Allende, Guanajuato. Isolda había decidido que quería expandir el jardín de su villa colonial con una parcela anexa donde funcionaba una pequeña y tradicional tienda de artesanías, propiedad de una familia que la había conservado por generaciones. El dueño, un anciano artesano de manos curtidas llamado Don Ricardo, se negó rotundamente a vender, apegado a la historia y al legado de su negocio. Isolda, con una sonrisa malévola que apenas disimulaba su furia, se acercó a él. «Verá, querido Don Ricardo», le dijo con una voz dulzona que era condeva una amenaza velada, «mis abogados son muy creativos y muy costosos. Tengo muchos amigos en el gobierno, en las dependencias fiscales, en urbanismo. Ya veremos cuánto le dura su pequeña tiendita y su legado, cuando la Secretaría de Hacienda decida hacerle una visita inesperada, o el ayuntamiento encuentre irregularidades en su construcción. La resistencia, viejo, es inútil». Días después, el florista fue acosado por inspecciones falsas, multas inventadas y denuncias anónimas. Su negocio, que antes prosperaba modestamente, fue estrangulado por la burocracia corrupta y las presiones implacables de Isolda. Al final, sin recursos para defenderse y con la amenaza de perder lo poco que tenía, Don Ricardo se vio obligado a vender su tienda por una miseria, apenas lo suficiente para malvivir. Isolda, al pasar por el local vacío y con el cartel de «Se vende» colgado, soltó una carcajada de triunfo. «Así son los negocios, viejo. Si no cedes por las buenas, cedes por las malas. Los débiles siempre pierden». La arrogancia de Isolda era una barrera infranqueable. Creía que su estatus y su dinero la protegían de cualquier crítica o consecuencia. Cuando sus propios padres, en sus últimos años, intentaron hacerle ver el daño que causaba con su comportamiento despiadado, ella lo silenciaba con una mirada de desprecio o un comentario hiriente. «Padres, por favor. Su moralidad de pueblo ya no aplica en este mundo de tiburones. Si no soy fuerte, si no muestro los dientes, me devoran. Y yo, déjenme decirles, no nací para ser devorada por nadie. Aprendan a vivir». Los viejos señores, resignados y entristecidos, se retiraban, viendo cómo su hija se convertía en un monstruo de su propia creación, un ser incapaz de sentir remordimiento o empatía. Incluso la naturaleza parecía doblegarse a su voluntad. Cuando adquirió una extensa propiedad en los valles centrales de Oaxaca, no dudó en ordenar la tala indiscriminada de árboles centenarios para construir un campo de golf que, irónicamente, años después ni siquiera se terminó por su falta de interés. Ignoró las protestas vehementes de los ambientalistas y las advertencias de los lugareños, quienes hablaban de la ira de la tierra. «Es mi tierra y hago lo que me da la gana», bramó a un grupo de ecologistas que intentaban detener la tala, sus ojos brillando con una ira desmedida y una indiferencia escalofriante. Los árboles cayeron, uno tras otro, y con ellos, una parte del alma y la historia de la región. Isolda de los Montes, en la cúspide de su juventud y poder, era una fuerza destructiva, un vendaval de vanidad y crueldad que dejaba a su paso un rastro de ruinas y corazones rotos. Las joyas que adornaban su cuello y sus manos eran el símbolo brillante de su inmensa riqueza, pero también el reflejo metálico de la amargura que sembraba a su alrededor. Jamás imaginó que cada lágrima que provocaba, cada humillación que infligía, cada vida que arruinaba, eran hilos invisibles que se tejían en una red de karma, una red que, en su vejez, se cerraría sobre ella con la fuerza de una justicia poética e ineludible. El brillo deslumbrante de su juventud estaba condenado a transformarse, lenta pero dolorosamente, en las joyas amargas de una vejez solitaria, despojada de todo, incluso de su propia humanidad. Los años pasaron como un torbellino de lujo y excesos para Isolda de los Montes, un vendaval que, lejos de amainar, parecía fortalecerla en su arrogancia. La mansión en las lomas de Chapultepec seguía siendo un monumento a su opulencia, sus fiestas, las más comentadas de la Ciudad de México, y su nombre, sinónimo de poder y elegancia implacable. Sin embargo, bajo el brillo incandescente de sus joyas y el eco de su risa superficial, comenzaban a aparecer grietas imperceptibles en el cristal de su vida. Pequeños indicios, casi invisibles para el ojo superficial,
de que su reinado de impunidad no duraría para siempre. Una de las primeras señales llegó con la salud de sus padres. Los viejos señores de los montes, quienes siempre habían vivido bajo la sombra de la fortuna familiar y la personalidad arrolladora de su hija, comenzaron a enfermar. Primero fue su padre, don Fernando, un hombre de negocios que, a pesar de su fortuna, nunca había sido un derrochador, y que, en sus últimos años, intentó en vano infundir algo de sensatez en el despilfarro de Isolda. Sus consejos sobre inversiones prudentes y la importancia de la diversificación eran recibidos con un desdén irritante por parte de su hija. Recuerdo una tarde en el estudio de don Fernando, el olor a tabaco añejo y cuero impregnaba el aire. Él, sentado en su sillón favorito, con un libro de contabilidad sobre sus rodillas, intentó una vez más apelar a la cordura de Isolda. Hija, tus gastos son desmedidos. Las propiedades que adquieres y luego abandonas, las fiestas que organizas son un barril sin fondo. Debes pensar en el futuro, en la solidez del patrimonio. La fortuna, por grande que sea, puede agotarse. Isolda, que se pintaba las uñas con un esmalte carmesí, lo miró por encima del hombro con una sonrisa condescendiente. Padre, por favor, ¿cree que estoy para sus sermones de pobre? Tenemos dinero para 3 vidas más. Y si se acaba, que se acabe. ¿Qué me importará cuando esté bajo tierra? Don Fernando suspiró, su rostro marcado por la frustración y una creciente debilidad. Poco después, una enfermedad degenerativa lo postró en cama, y su mente, antaño aguda, se fue nublando. Para Isolda, la enfermedad de su padre era una molestia, una interrupción en su interminable búsqueda de placer. Las visitas al lecho de don Fernando eran breves y formales, llenas de impaciencia y sin una pizca de genuina preocupación. Cuando él falleció, unos meses más tarde, Isolda sintió un alivio más que un luto. Se encargó del funeral con la misma eficiencia fría con la que organizaba sus fiestas, asegurándose de que todo fuera impecable y digno de su apellido, pero sin una lágrima sincera. Al fin descansa, murmuró a una amiga, mientras se ajustaba un velo de seda. Era un hombre, chapado a la antigua. La muerte de su padre significó que Isolda heredó el control total de las empresas familiares. Lejos de gestionar con prudencia, las vio como una fuente inagotable para financiar sus caprichos. Delegó la mayor parte de las responsabilidades en administradores que temían contradecirla, y a quienes premiaba o castigaba según su obediencia. Su frase favorita era: solo dame los números que quiero escuchar, y asegúrate de que el dinero siga fluyendo. La ética, la sostenibilidad, la visión a largo plazo, eran conceptos ajenos a su vocabulario. Mientras su madre, doña Carlota, se sumía en una profunda depresión tras la muerte de su esposo, Isolda la relegó al ala más tranquila de la mansión, visitándola esporádicamente, más por obligación social que por afecto. Doña Carlota, una mujer bondadosa pero de carácter débil, se marchitaba lentamente, su mirada a menudo perdida en el recuerdo de un pasado más simple, un tiempo en el que la familia no estaba dominada por la frialdad de su hija. Isolda, ¿por qué eres tan dura?, le susurró su madre un día, aferrándose a su mano. Isolda se soltó con un gesto impaciente. Madre, no tengo tiempo para debilidades. La vida es para los fuertes. Al poco tiempo, doña Carlota falleció en su sueño, de pura tristeza. Isolda se sintió aún más libre, la última voz de la conciencia, por débil que fuera, se había extinguido. A medida que el tiempo avanzaba, los amantes de Isolda, antes un ejército de galanes dispuestos a todo por una migaja de su atención, comenzaron a escasear. Su reputación de mujer fría, calculadora y despiadada se había extendido por los círculos sociales más exclusivos. Los hombres, por más ricos o influyentes que fueran, se cansaban de ser meros juguetes, de ver sus corazones pisoteados sin piedad. Los más jóvenes aún se sentían atraídos por su belleza y su fortuna, pero la palabra corría. Recuerdo una noche en el Círculo Francés en el centro de la ciudad. Isolda, que solía ser asediada por pretendientes, se encontró inusualmente sola en una esquina del salón. Un hombre apuesto, el magnate minero don Ernesto del Valle, la observaba desde la distancia. Isolda, acostumbrada a ser el centro de todas las miradas, le sonrió con su encanto habitual, invitándolo a acercarse. Él, sin embargo, solo asintió con una cortesía distante y se mantuvo en su sitio, conversando animadamente con otra dama. La irritación de Isolda fue palpable. Más tarde, escuchó a escondidas a don Ernesto decir a un amigo:
Isolda de los Montes, una mujer hermosa, sí, pero su belleza es una máscara para una bruja. No, gracias. Prefiero mi paz antes que sus joyas amargas. La frase se clavó en el corazón de Isolda, aunque en ese momento, su orgullo no le permitió admitir el dolor. Los empleados también se volvieron más difíciles de conseguir y de retener. La fama de Isolda como patrona déspota se había extendido más allá de las fronteras de las lomas. Las agencias de servicio doméstico la veían con recelo, y los pocos que aceptaban trabajar para ella lo hacían por pura desesperación, huyendo a la primera oportunidad. La rotación de personal era constante, lo que generaba un caos y una ineficiencia que empezaban a afectar la perfección de su mansión. La suciedad comenzaba a acumularse en rincones antes impecables, las comidas no siempre eran servidas a tiempo, y el servicio en general era cada vez más deficiente. Isolda se enfurecía, pero sus gritos ya no tenían el mismo efecto. El miedo se mezclaba ahora con una creciente resistencia pasiva. La primera grieta real, el primer aviso de que el control absoluto de Isolda se desvanecía, estaba justo frente a sus ojos, en el reflejo opaco de un espejo de plata sin pulir. La sombra de la soledad comenzó a cernirse sobre Isolda, imperceptible al principio, como una niebla fina en el amanecer, pero progresivamente más densa. Sus famosas fiestas, que antes desbordaban de invitados deseosos de codearse con la opulenta socialité, empezaron a perder su brillo. Las invitaciones seguían enviándose, con el mismo papel de lino y el sello de oro de los Montes, pero las respuestas eran cada vez más escasas, o llegaban con excusas vagas y poco convincentes. Los salones de su mansión, antaño vibrantes de risas y conversaciones, ahora resonaban con un silencio inquietante, roto solo por el murmullo del servicio que aún le quedaba. Los chismes en la alta sociedad, antes dirigidos a sus víctimas, ahora se volvían contra ella. Isolda ya no es la misma, cuchicheaban las damas en los clubes de golf y los salones de té en Polanco. Se ha vuelto demasiado pesada. Nadie soporta ya su arrogancia y su crueldad. Y su fortuna, dicen que no es lo que era. Sus inversiones en el norte, en esas minas, no han ido tan bien. La reputación de Isolda, construida sobre el miedo y el resentimiento, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias acciones. Los antiguos amantes de Isolda, aquellos a quienes había descartado con tanta frialdad, ahora ocupaban posiciones de poder e influencia, y no la olvidaban. Sus humillaciones pasadas eran semillas de rencor que habían florecido en el jardín de sus éxitos. Recuerdo un incidente que marcó un punto de inflexión. Isolda, queriendo recuperar algo de su antiguo estatus, decidió organizar una gran exposición de arte benéfica, esperando que su nombre y su fortuna aún abrieran todas las puertas. Necesitaba el apoyo de un prominente galerista, el señor Eduardo Sotomayor, un hombre a quien años atrás había ridiculizado públicamente por su origen humilde. Isolda lo contactó, asumiendo que él saltaría a su llamado. La reunión se concertó en la Galería de Sotomayor en la colonia Roma Norte, un espacio ahora elegante y de renombre. Eduardo, un hombre de mediana edad, con el cabello plateado y una mirada serena, la recibió con una cortesía fría, pero profesional. Señor Sotomayor, comenzó Isolda, con su voz melosa, necesito su invaluable colaboración para mi próxima gala benéfica. Con su galería, y mi nombre, el éxito está asegurado. Será un evento grandioso. Eduardo la observó por un momento, sus ojos sin emoción. La imagen de una joven Isolda, riéndose a carcajadas de su acento de pueblo en una fiesta, aún resonaba en su memoria. Señora de los Montes, respondió Eduardo, su voz firme, su reputación precede a su nombre. Y mi galería no se presta para eventos donde la beneficencia es solo una excusa para el ego. Además, su estilo de negociación, por decirlo suavemente, no es compatible con mis principios. Me temo que no podré ayudarla. La respuesta de Sotomayor, tan educada como demoledora, la dejó estupefacta. Isolda intentó replicar, indignada, pero Eduardo se levantó, indicando que la reunión había terminado. Le deseo suerte, señora. Pero en esta vida, a veces, las semillas que uno siembra, florecen de formas inesperadas. Isolda salió de la galería con la cabeza en alto, pero por dentro, la ira y la humillación la devoraban. Era una derrota pública, un revés que no había previsto. Mientras tanto, en la esfera de los negocios, la falta de atención de Isolda a sus empresas familiares comenzaba a tener consecuencias graves.
Los administradores, acostumbrados a la ausencia de supervisión y a las instrucciones vagas, se volvieron negligentes, peor aún, corruptos. Las minas en Zacatecas, que antaño fueron la joya de la corona de la fortuna familiar, comenzaron a ser mal gestionadas, las inversiones fallidas se acumulaban y los fraudes internos carcomían los cimientos de su riqueza. Isolda, absorta en sus placeres y su vida social, ignoraba las alarmas, las advertencias de sus pocos contadores honestos que aún se atrevían a hablarle. Señorita Isolda, los números no mienten. Hay fugas de capital inexplicables, las producciones de las minas han caído, y sus inversiones en bienes raíces están perdiendo valor, le dijo el anciano contador don Carlos, su voz teñida de preocupación, durante una de sus raras reuniones en la mansión. Isolda, recostada en su sofá, sin mirarlo, agitó una mano con impaciencia. No me venga con pesadillas, don Carlos. Encárguese de que los números se vean bien en el papel. Y tráigame más dinero. Para eso le pago. Don Carlos suspiró, su rostro marcado por la resignación. Sabía que sus palabras caían en oídos sordos. El personal doméstico que quedaba en la mansión era cada vez más escaso y resentido. La señora Consuelo, la cocinera, ya no estaba, se había jubilado, harta de los maltratos. Los nuevos empleados eran jóvenes e inexpertos, incapaces de mantener el nivel de limpieza y servicio al que Isolda estaba acostumbrada. El polvo comenzaba a acumularse en los rincones, las comidas eran cada vez más sencillas y menos apetitosas, y el orden de la casa se desvanecía en un caos sutil. Isolda gritaba, se enfurecía, amenazaba con despedir a todos, pero sus amenazas se volvían huecas. La gente sabía que el sueldo, aunque alto, no compensaba el maltrato. Poco a poco, la majestuosa mansión comenzó a reflejar la decadencia de su dueña, un espejo de la falta de atención y el vacío que se apoderaba de la vida de Isolda. Las grietas en el cristal eran ahora más visibles, amenazando con una fractura total. La decadencia de Isolda no era un estruendo repentino, sino un lento goteo, una erosión paulatina que carcomía los cimientos de su vida. El esplendor de sus joyas comenzaba a ser eclipsado por la amargura que se apoderaba de su alma, reflejándose en su rostro, donde las líneas de la crueldad se hacían más profundas que las propias arrugas del tiempo. La soledad se instaló en su mansión como un inquilino permanente, un frío compañero que la acompañaba en cada habitación, en cada copa de champán que bebía sola. Las llamadas telefónicas eran escasas, las invitaciones a eventos prestigiosos, prácticamente nulas. Había sido la reina de la sociedad, y ahora, era una paria, una figura de la que se hablaba con lástima o, peor aún, con un desprecio apenas velado. Sus antiguos amigos, aquellos que la habían adulado por su fortuna y su estatus, ahora la evitaban. La condesa Emilia Santibáñez, su antigua rival social, quien ahora era una respetada filántropa, no dudaba en levantar una ceja despectiva cuando se mencionaba el nombre de Isolda en algún círculo. Isolda, decía Emilia con una sonrisa sardónica, siempre fue más una colección de joyas que una persona. Y las joyas, querida, se empañan con el tiempo, y se devalúan cuando el oro es de mala calidad. La venganza, a veces, se sirve en platos fríos, y la de Emilia era lenta pero efectiva, basada en el desprecio social. La salud de Isolda también comenzó a resentirse. Las noches de insomnio, el abuso del alcohol para ahogar la creciente soledad, y una dieta desordenada basada en caprichos efímeros, pasaban factura. Sus antaño brillantes ojos verdes perdían su chispa, rodeados de ojeras pronunciadas. Su figura esbelta, que tanto había presumido, se volvía frágil, casi esquelética. Empezó a sufrir de dolores de cabeza constantes y de una debilidad generalizada que la obligaba a pasar más tiempo en cama, alimentando su frustración y su ira contra un mundo que sentía que la estaba abandonando. Pero la verdadera calamidad se gestaba en el corazón de su fortuna. La mala gestión de sus empresas, el despilfarro constante y la corrupción de sus administradores, a quienes Isolda nunca supervisó con rigor, finalmente alcanzaron un punto crítico. La industria minera en Zacatecas, su principal fuente de ingresos, había sido explotada de manera insostenible, y las vetas más ricas estaban agotadas debido a la avaricia y la falta de inversión en nuevas tecnologías. Las propiedades que había adquirido sin pensarlo 2 veces en Jalisco y Baja California, estaban hipotecadas hasta el cuello por préstamos que ella apenas recordaba haber firmado, tomados para financiar sus lujosos caprichos. Un día, el banco, cansado de la falta de pagos y la evasión de Isolda, envió una notificación formal.
La mansión de las Lomas de Chapultepec, el símbolo de su poder, estaba en riesgo de ser embargada. Isolda, al leer el documento, sintió un frío helado en el estómago, un pánico que nunca había conocido. Convocó a sus abogados, los mismos que antes había usado para arruinar a otros, y les exigió una solución. Pero esto es absurdo. Mis propiedades, mi fortuna. Debe haber un error, gritó Isolda, su voz temblorosa, no de furia, sino de miedo. Sus abogados, hombres curtidos en 1000 batallas, la miraron con expresiones sombrías. Señora de los Montes, lo hemos advertido en varias ocasiones. Sus inversiones no fueron prudentes, sus gastos son exorbitantes, y sus administradores se aprovecharon de su confianza o de su falta de atención. La fortuna se ha dilapidado. Está en bancarrota. La palabra bancarrota resonó en los oídos de Isolda como una campana fúnebre. No podía ser. Ella, Isolda de los Montes, sinónimo de riqueza, ¿en la ruina? La incredulidad se mezclaba con una furia impotente. Intentó vender algunas de sus joyas más valiosas, pero el mercado ya no era el mismo, y la reputación de sus problemas financieros había llegado a los compradores. No se podía pagar lo que valían. Las joyas, antaño brillantes, ahora le parecían una burla, una ironía cruel. El golpe final llegó con la noticia del fraude de su último administrador, un hombre en quien Isolda había depositado su ciega confianza y que había huido del país con los últimos millones de lo que quedaba de su fortuna. Fue un golpe devastador, el último clavo en el ataúd de su riqueza. Los acreedores se abalanzaron sobre lo poco que quedaba, y la mansión de las Lomas, ese monumento a su opulencia, fue finalmente embargada. Isolda, que había vivido entre lujos toda su vida, se vio obligada a empacar sus pertenencias más básicas. Sus costosos vestidos, sus muebles de época, sus obras de arte, todo fue subastado para pagar deudas. Se quedó con lo esencial, un par de maletas con algo de ropa, algunas de sus joyas menos valiosas, las que no pudo vender, y los recuerdos amargos de una vida de excesos. La mansión, que había sido su trono, ahora estaba vacía y silenciosa, esperando a nuevos dueños. De la noche a la mañana, Isolda de los Montes se encontró sin un centavo, sin propiedades, sin amigos. Había pasado de ser una reina a una mendiga de un día para otro, no por una catástrofe natural, sino por la acumulación de sus propias decisiones, de su propia crueldad. La opulencia había sido su armadura, y sin ella, se sentía desnuda, vulnerable, expuesta al mundo que había despreciado. Las grietas en el cristal no solo se habían extendido, sino que se habían hecho añicos, dejando a la antigua Isolda expuesta a la dura y fría realidad que tanto se había empeñado en ignorar. El camino hacia su trágico final había comenzado. La caída de Isolda de los Montes fue tan estruendosa en su magnitud como silenciosa en su ejecución. De un día para otro, la reina de la sociedad mexicana se encontró despojada de su corona, de su mansión en las Lomas, y de la red de aduladores y sirvientes que la rodeaban. El choque fue brutal, una bofetada helada de la realidad que Isolda, en su burbuja de oro, jamás había imaginado. Intentó aferrarse a lo último que le quedaba, un puñado de joyas que no pudo vender, un par de pieles de bisón apolilladas y la desoladora idea de que aún conservaba su nombre. Sus primeros días de miseria los pasó en un hotel de segunda categoría en la colonia Doctores, un barrio céntrico pero ajeno a los lujos de su pasado. El aire, antes perfumado con jazmines y Chanel en grado 5, ahora olía a humedad, a comida barata y a desinfectante. La cama, lejos de los mullidos colchones de plumas, era dura y crujía con cada movimiento. Las paredes, antes revestidas de sedas importadas, ahora eran simples, con la pintura descascarada. Isolda, que había dormido en sábanas de hilo egipcio, no podía conciliar el sueño en aquellas de algodón áspero. Cada mañana se despertaba con la espalda adolorida y el alma más pesada. El dinero se acabó rápidamente. Las pocas joyas que logró vender fueron por una fracción de su valor real, devoradas por la necesidad de pagar noches de hotel, comidas mediocres y el orgullo de no pedir ayuda. La vergüenza era un peso más insoportable que el hambre. Intentó contactar a sus antiguos amigos de la alta sociedad, aquellos a quienes había deslumbrado con su fortuna y su desdén. Su agenda, antes repleta de números de la élite, ahora parecía un álbum de fantasmas. Las llamadas eran ignoradas, los mensajes, sin respuesta. Si por casualidad lograba hablar con alguien, la conversación era breve y cargada de excusas frías. Un intento desesperado y humillante,
Isolda llamó a doña Emilia Santibáñez, la condesa a quien había humillado tantas veces en subastas y eventos. La voz de Emilia, antes irritantemente dulce, ahora era distante y cortante. Isolda, querida, qué sorpresa. ¿Necesitas algo? Estoy un poco ocupada, tengo una junta de beneficencia. Isolda, tragando su orgullo, balbuceó, Emilia, yo, estoy pasando por un momento difícil. ¿Podrías prestarme algo? Solo hasta que me recupere. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de años de resentimiento. Finalmente, Emilia respondió con una frialdad gélida que Isolda reconoció al instante. Isolda, mi querida, las amistades se cultivan con respeto, no con arrogancia. Y la caridad, la doy a quienes la merecen, no a quienes la han pisoteado toda su vida. No puedo ayudarte. Y francamente, no quiero. La línea se cortó, y Isolda sintió un vacío en el estómago que no era de hambre, sino de la más pura y amarga soledad. La condesa Emilia, sin saberlo, le había devuelto el mismo desprecio que Isolda le había prodigado. Forzada por la necesidad, Isolda intentó buscar trabajo. Ella, que nunca había levantado un dedo, que siempre había sido servida, se encontró deambulando por las calles de la ciudad, los mismos rincones por los que antes pasaba en su limusina, ahora a pie. La gente la miraba con curiosidad, con burla, con lástima. Sus vestidos caros, ahora arrugados y sin planchar, y sus zapatos de tacón alto, desgastados por el asfalto, eran un contraste patético con su nuevo entorno. Buscó en oficinas, en boutiques de lujo, incluso en pequeñas tiendas. Pero su edad avanzada, ya rondaba los 60, su falta de experiencia laboral real y su altanería residual eran barreras infranqueables. Señora, no tenemos vacantes para su perfil, le decían con una cortesía apenas disimulada, o simplemente la ignoraban, reconociendo el fantasma de una vida pasada. El hambre se volvió una constante, un compañero cruel que la seguía a todas partes. Isolda, que había despreciado la comida sencilla, que había arrojado platos de consomé, ahora miraba con envidia a los transeúntes que comían tacos en puestos callejeros. Su estómago rugía, y la vergüenza le impedía pedir. A veces, compraba un pan duro o una fruta en el mercado, comiéndolos a escondidas en algún parque, sintiendo la punzada de la humillación. Recordaba las opulentas cenas en su mansión, los banquetes donde la comida era tan abundante que se desperdiciaba sin miramientos. Ahora, cada migaja era un tesoro. La búsqueda de un lugar donde vivir se volvió más apremiante. El dinero del hotel se agotó, y Isolda se vio obligada a dejarlo. Sus maletas, las mismas que un día cargaron sus tesoros, ahora la seguían como un recordatorio constante de su caída. Deambuló por días, buscando refugio en la estación de autobuses, en parques, intentando pasar desapercibida. El frío de la noche calaba sus huesos, y la humedad de la calle le producía una tos persistente. Su cuerpo, acostumbrado a la suavidad y al confort, ahora sufría la rudeza del asfalto y el viento helado. La ironía era cruel. Isolda, que había expulsado a tantos de sus hogares, ahora no tenía uno propio. Finalmente, encontró refugio en una pequeña pensión en un barrio humilde, lejos de cualquier rastro de su pasado, en las afueras de la ciudad, cerca de Nezahualcóyotl. El lugar era lúgubre, con habitaciones diminutas y un baño compartido. El olor a humedad y a comida barata era omnipresente. La dueña, una mujer de rostro severo, la miraba con desconfianza. Isolda, que había despedido a mucamas por un simple tropiezo, ahora se aferraba a un lugar que apenas merecía el nombre de techo, pagando con las últimas monedas que le quedaban. Era el frío abrazo de la pobreza, una realidad que la devoraba lentamente y que apenas comenzaba a mostrarle sus dientes. La pensión en las afueras de la ciudad, un cubículo estrecho y maloliente, se convirtió en el nuevo infierno de Isolda. Las paredes de yeso rascado parecían encerrarla, la ventana sucia le ofrecía una vista a un callejón trasero lleno de basura y ratas. El contraste con sus antiguos aposentos en las lomas era tan abismal que cada respiración era un recordatorio de su caída. Dormir era una tortura. El ruido constante de los vecinos, la luz que se colaba por debajo de la puerta, el olor a tabaco y alcohol que se filtraba de otras habitaciones, todo era una agresión constante a sus sentidos, acostumbrados al silencio y la limpieza más absolutos. El orgullo de Isolda era lo último que se aferraba a su antigua vida, pero la necesidad lo iba desmantelando poco a poco. Intentó vender las pocas joyas de menor valor que aún conservaba,
aquellas que los acreedores no habían tomado o que no había podido vender en su desesperación inicial. Eran piezas modestas, pero para ella, símbolos de su identidad perdida. Acudió a casas de empeño en el centro de la Ciudad de México, donde hombres de mirada fría las tasaban a precios irrisorios, casi insultantes. Un recuerdo particularmente doloroso: llevó un brazalete de plata antigua, un regalo de su padre en su 15º cumpleaños, una pieza con un valor sentimental, aunque no exorbitante. El tasador, un hombre corpulento y sin tacto, lo examinó bajo la luz, hizo una mueca y ofreció una cantidad irrisoria. Isolda, con la voz ahogada por la indignación, dijo: «Pero esto es una ofensa. Este brazalete es de plata pura, tiene grabados a mano, y es de la Casa de los Montes». El hombre la miró con indiferencia, su rostro inexpresivo. «Señora, aquí no compramos historias, compramos metal. Y su brazalete, para lo que pide, no vale nada. Tómelo o déjelo. Hay más gente esperando». Isolda, con los ojos vidriosos, se vio obligada a aceptar, sintiendo como no solo vendía la joya, sino un pedazo de su pasado, de su identidad. La soledad era ahora su sombra constante, su única compañía. Sus contactos de la alta sociedad la habían borrado de sus agendas, sus números bloqueados, sus rostros evitados. La gente la reconocía en la calle por el contraste patético de su vestimenta con su altanería, y se volteaban o aceleraban el paso. El rencor que había sembrado durante décadas estaba cosechando su amarga recompensa. Nadie le tendía una mano, ni siquiera una palabra de consuelo. Recordaba las largas filas de aduladores en sus fiestas, las sonrisas forzadas de aquellos que buscaban su favor. Ahora, no había nadie. Se sentaba en el pequeño parque cercano a la pensión, observando a las familias reír, a los niños jugar, y sentía una punzada de envidia y un vacío existencial. Nunca había valorado el afecto genuino, solo el poder. Y ahora, no tenía ninguno. La búsqueda de empleo se volvió una tortura diaria. Sus pies, antaño acostumbrados a los delicados tacones de aguja, ahora estaban hinchados y doloridos por las largas caminatas en zapatos viejos y apretados. Su cuerpo, que solo había conocido la comodidad, se resentía bajo el inclemente sol de la ciudad o la fría brisa invernal. Intentó en trabajos que antes hubiera considerado impensables: limpieza, lavanderías, empacadora en supermercados. Pero su falta de fuerza física, su torpeza, y sobre todo, su incapacidad para disimular su disgusto y su soberbia, la hacían inempleable. «Esta no es usted, señora», le dijo el gerente de una lavandería, al verla fregar con desgana y un aire de superioridad. «Aquí se viene a trabajar con humildad. Y usted no encaja». Cada rechazo era un clavo más en el ataúd de su orgullo. El hambre era una constante, pero no el hambre de un día, sino el hambre crónica, esa que carcome las entrañas y debilita el cuerpo. Isolda, que había despreciado la comida humilde, ahora soñaba con un plato caliente de frijoles o una tortilla con queso. A veces, las obras de los otros inquilinos de la pensión, dejadas descuidadamente en el pasillo, se convertían en su cena, tragadas a escondidas, en la oscuridad, para que nadie viera su degradación. La visión de los carros de comida callejera, los tacos al pastor, las quesadillas, la torturaba. Recordaba los banquetes exuberantes de su juventud, las bandejas rebosantes de manjares que a menudo terminaban en la basura. La ironía de su destino era un tormento. Su salud, ya precaria, empezó a deteriorarse rápidamente bajo el estrés y la malnutrición. La tos persistente se convirtió en una tos seca y profunda que la sacudía por las noches, acompañada de un dolor agudo en el pecho. Los dolores de cabeza eran migrañas paralizantes. Su piel, antes tersa y luminosa, ahora estaba pálida y arrugada, sus ojos hundidos. Se sentía débil, sus piernas flaqueaban al caminar. Los pocos ahorros que había logrado reunir se desvanecían en medicamentos baratos de farmacias de barrio, que apenas aliviaban sus dolencias. En los pocos momentos de lucidez, Isolda se miraba al espejo, el pequeño espejo roto de la pensión. Ya no veía a la deslumbrante Isolda de antaño, sino a una anciana demacrada, con el pelo blanco y desordenado, los ojos hundidos, el rostro marcado por la desesperación. Las arrugas de su cara no eran solo las del tiempo, sino las de la crueldad, las del desprecio, las del odio. Se veía reflejada en el mismo desprecio que había infligido a otros. Era un espejo implacable, mostrando el precio de una vida sin compasión.
La degradación de Isolda no conocía tregua. Cada día era un recordatorio brutal de su pasada gloria y su presente miseria. La pensión, con sus paredes mohosas y sus compañeros de infortunio, se sentía como una prisión, y ella, una prisionera de su propio karma. La soledad, el hambre y la enfermedad se habían convertido en sus carceleros, y la desesperación, en el aire que respiraba. En su juventud, Isolda había tenido a su disposición una legión de médicos privados, de los mejores especialistas del país, listos para atender el menor de sus caprichos. Ahora, la tos persistente se había vuelto tan grave que apenas podía respirar sin sentir un dolor punzante en el pecho. Los dolores articulares la inmovilizaban por las mañanas, y la fiebre la visitaba con una frecuencia alarmante. Un día, una de las inquilinas de la pensión, una mujer de buen corazón, la vio toser y le sugirió ir a la clínica de la beneficencia. Isolda, con un último resquicio de orgullo, se negó. «Yo no voy a esos lugares. Estoy bien». Pero la realidad de su cuerpo la traicionaba. La humillación más profunda, aquella que perforaba su armadura de orgullo, llegaba cuando la necesidad la obligaba a mendigar. Isolda, la mujer que había despreciado a los pobres, que había arrojado limosnas con la punta de sus dedos enguantados, ahora se encontraba en esa misma posición. Se paraba en esquinas transitadas, con la mirada baja, su mano extendida. La mayoría de la gente la ignoraba, o le lanzaba monedas con una indiferencia que Isolda reconocía. Otros, los más crueles, la reconocían por su apariencia desaliñada pero aún altiva. Un encuentro devastador, una tarde, mientras Isolda se refugiaba bajo el toldo de un puesto de periódicos cerca del mercado de la Merced, un hombre de edad avanzada se detuvo frente a ella. Llevaba ropa modesta, pero su mirada era penetrante. Isolda lo reconoció al instante. Era don Ricardo, el anciano artesano de Taxco a quien ella había arruinado para quedarse con su joyería. El tiempo había marcado su rostro, pero sus ojos aún brillaban con una memoria dolorosa. Don Ricardo la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en su ropa raída y en sus manos temblorosas. Isolda sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello, pero no pudo apartar la mirada. Él sacó unas pocas monedas de su bolsillo, pero no se las dio directamente. Las dejó caer al suelo, justo a los pies de Isolda, haciendo un ruido metálico. «Isolda de los Montes», dijo don Ricardo, su voz cargada de una mezcla de lástima y justicia. «Mírate. El destino es caprichoso, ¿no? Tú que lo tenías todo, y yo que no tenía nada más que mi trabajo y mi familia. Ahora, ¿quién es el pobre? Esto es para ti, para que recuerdes que la tierra da vueltas. Y a veces, devuelve lo que se le ha quitado». Se dio la vuelta sin esperar respuesta y se alejó. Isolda recogió las monedas del suelo, sus dedos sintiendo el frío del metal y el ardor de la humillación. Las palabras de don Ricardo se le clavaron en el alma como dagas. Era la justicia poética, una venganza servida con la misma frialdad que ella había empleado. La enfermedad progresaba sin piedad. La tos se volvió incesante, y su respiración, un silbido doloroso. Una mañana, Isolda se desplomó en el estrecho pasillo de la pensión. La dueña, alarmada, llamó a una ambulancia. Isolda fue llevada a un hospital de beneficencia, un lugar abarrotado y ruidoso, donde la trataron con la misma indiferencia con la que ella había tratado a tantos. Yacía en una cama dura, rodeada de otros enfermos, el olor a desinfectante y desesperación impregnando el aire. Recordaba las lujosas habitaciones de hospital donde sus padres habían sido atendidos, con enfermeras atentas y médicos de renombre. Ahora, era una más en la fila de los desposeídos. Intentó contactar a su abogado principal, el señor Mendoza, el mismo que había ejecutado sus crueles maniobras legales. Su número no existía. Los pocos amigos que le quedaban la habían borrado por completo de sus vidas. Nadie la visitó en el hospital. Nadie envió una flor. Las enfermeras, abrumadas por el trabajo, apenas le prestaban atención. Isolda, que había exigido lealtad ciega, ahora se enfrentaba a la más absoluta de las soledades. Su mente, antes aguda y calculadora, se volvía confusa por la fiebre y el dolor. En sus últimos momentos de lucidez, en la agonía de la enfermedad, las memorias de su pasado la asaltaron como fantasmas. Vio el rostro de la joven mucama Elisa, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Vio los ojos heridos de Ricardo de la Vega, el pintor. Escuchó la risa ahogada de la condesa Emilia Santibáñez en la subasta.
Sintió el miedo de don Genaro, el artesano de Taxco. Cada rostro, cada humillación, cada acto de crueldad que había cometido se proyectaba en la oscuridad de su mente. Las joyas amargas, aquellas que había coleccionado con tanto desprecio, ahora eran las cadenas que la ataban a un infierno personal. No eran solo recuerdos, eran reproches, gritos silenciosos de aquellos a quienes había herido. Isolda de los Montes falleció una noche, en silencio, sola en su cama de hospital de beneficencia. Nadie se dio cuenta de su partida hasta la mañana siguiente. No hubo flores, no hubo elegías, no hubo lágrimas. Su cuerpo fue llevado a una fosa común, sin nombre, sin una lápida que recordara quién había sido. Las joyas amargas de su vida, su crueldad y su soledad, fueron las únicas riquezas que la acompañaron a la tumba. La mujer que había pisoteado a tantos, murió pisoteada por el olvido y la indiferencia, la misma que ella había sembrado. Su final fue el eco de su propia vida, un cruel e implacable cierre al brillante y despiadado reinado de Isolda de los Montes. La pensión en las afueras de la ciudad no era solo un refugio, sino la antesala de un olvido más profundo para Isolda de los Montes. Una vez dada de alta del hospital de beneficencia, donde había pasado semanas recuperándose a duras penas de la neumonía y la desnutrición, Isolda regresó a su pequeña habitación con un cuerpo más frágil y un espíritu aún más quebrado. La cama chirriaba bajo su peso, las sábanas ásperas le rasgaban la piel reseca, y el hedor a humedad y a vidas ajenas se le metía hasta los huesos. Ya no tenía fuerzas para quejarse. Su voz, antaño un látigo, era ahora un mero susurro ronco. Los días se fundían en una monótona rutina de desesperación. El hambre era una punzada constante, pero ya no la misma que la impulsaba a buscar comida. Ahora era un dolor sordo, una aceptación de la carencia. Apenas comía, y cuando lo hacía, era con una lentitud resignada, saboreando cada migaja de pan duro o cada cucharada de sopa aguada que conseguía de la caridad de la dueña de la pensión, doña Remedios, una mujer de apariencia ruda pero con un fondo de compasión que Isolda, en su arrogancia, nunca habría reconocido. El dinero se había esfumado por completo. Las últimas monedas habían servido para comprar medicinas baratas y para pagar las pocas noches de pensión antes de que doña Remedios, apiadándose de su estado, la dejara quedarse sin costo por un tiempo. Isolda no tenía dónde ir, y lo sabía. Sus maletas, las que una vez contuvieron joyas y trajes de alta costura, ahora guardaban solo harapos y el peso invisible de sus recuerdos. Eran el único vestigio de su pasado opulento, un recordatorio cruel de lo que había perdido. La soledad era ahora su sombra más fiel, su única compañera constante. Los días que pasaba en la pensión eran interminables. Se sentaba en una silla de madera vieja, la mirada perdida en la ventana, observando la calle llena de gente que vivía sus vidas, ajena a la ruina de quien alguna vez fue una de las mujeres más influyentes de México. Recordaba las reuniones en su mansión, donde su risa resonaba, donde su voz era el centro de atención. Ahora, el único sonido que la rodeaba era el murmullo de las conversaciones ajenas o el ladrido de los perros callejeros. Los recuerdos de su juventud la asaltaban con una crueldad renovada. No eran los flashes de sus triunfos, sino las imágenes vividas de sus humillaciones y actos de desprecio. Veía el rostro de la joven mucama Elisa, sus lágrimas cayendo sobre el vestido Dior. Escuchaba el sollozo ahogado de Ricardo de la Vega, el pintor al que destrozó el corazón. Sentía la vergüenza de la condesa Emilia Santibáñez en la subasta. Cada recuerdo era un tormento, un reproche mudo que la perseguía sin cesar. La cama de la pensión se convertía en un lecho de espinas, cada recuerdo un clavo que se clavaba en su conciencia. La gente del barrio, en su mayoría personas trabajadoras y humildes, la miraba con una mezcla de curiosidad, lástima y a veces un atisbo de reconocimiento. Corría la voz de que esa anciana demacrada y altiva había sido en otra vida una gran señora. Algunos le ofrecían un plato de comida, una cobija vieja. Isolda, con el orgullo aún intacto, aunque maltrecho, a menudo los rechazaba con un gesto de desdén, o aceptaba con una frialdad que desalentaba la bondad ajena. No necesito su caridad, tengo mis propias cosas, murmuraba, aferrándose a la última brizna de su antigua dignidad. Pero la realidad la obligaba a doblegarse. Un día, el hijo de doña Remedios, un joven robusto y de buen corazón llamado José, la encontró sentada en el pequeño patio de la pensión, tiritando de frío a pesar del sol. Le ofreció una chamarra vieja y un tazón de atole caliente. Isolda, por primera vez,
no lo rechazó con su habitual soberbia. Lo tomó con manos temblorosas y bebió el atole, su cuerpo agradeciendo el calor. José, sin decir palabra, la dejó sola, pero su gesto de compasión, inmerecido para Isolda, la hizo sentir una extraña punzada. No era gratitud, era algo más complejo, una sensación que la incomodaba profundamente. Su salud física seguía en picada. La tos seca se había vuelto crónica, su respiración era cada vez más dificultosa. Los dolores articulares se intensificaban, y caminar se le hacía casi imposible. Pasaba la mayor parte del día postrada en la cama, débil y desorientada. Su mente, antes tan aguda y calculadora, comenzaba a sufrir lapsos de memoria. Confundía nombres, olvidaba eventos recientes, aunque los recuerdos de su pasado lejano seguían atormentándola con una claridad perturbadora. La demencia, un nuevo y cruel compañero, comenzaba a hacer su aparición. Era el vientre del olvido, un abismo oscuro que la absorbía lentamente, borrando los últimos vestigios de lo que alguna vez fue Isolda de los Montes. La mente de Isolda, antaño una fortaleza inquebrantable de astucia y control, comenzó a desdibujarse en una neblina densa, una cruel ironía del destino que la despojaba de su intelecto, lo último que le quedaba para aferrarse a su identidad. Los lapsos de memoria se hicieron más frecuentes y prolongados. A veces, despertaba en su pequeña habitación de la pensión sin reconocer dónde estaba, con un pánico helado que le recorría el cuerpo. Preguntaba por sus sirvientes, por el chofer, por la condesa Emilia, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el despojo nunca hubiera ocurrido. Doña Remedios, la dueña de la pensión, la miraba con pena, y con la paciencia de quien ha visto mucho dolor, le recordaba suavemente dónde estaba. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad y la malnutrición, mostraba signos de un deterioro avanzado. La tos seca y profunda se había vuelto casi constante, una banda de hierro que le oprimía el pecho. Sus pulmones silbaban con cada inspiración, y el simple acto de levantarse de la cama le dejaba sin aliento. Las piernas le flaqueaban, y a menudo se caía al intentar caminar por el pasillo. La piel, antes tersa y luminosa, ahora era apergaminada, con manchas oscuras que denotaban el paso de una vida de excesos y el abandono en la vejez. Los recuerdos fragmentados de su opulencia se mezclaban con la cruda realidad de su miseria. En ocasiones, se ponía a hablar sola, reviviendo diálogos imaginarios con sus amantes o humillando a sus empleados. «Champán, rápido, y asegúrate de que esté bien frío, inútil», la escuchaban gritar los otros inquilinos, para luego verla recostada en su cama, con los ojos vidriosos, aferrándose a una cobija raída como si fuera un abrigo de piel. Los demás residentes de la pensión, hombres y mujeres curtidos por la pobreza, la observaban con una mezcla de curiosidad, lástima y una especie de justicia tácita. «La que ríe al último, ríe mejor», murmuraba una anciana vecina, que recordaba vagamente haber escuchado historias de la despiadada Isolda de los Montes. Los pocos objetos que Isolda aún conservaba de su vida pasada se habían vuelto sus únicos tesoros, pero también sus verdugos. Una pequeña caja de música de ébano, un regalo de un amante al que había destrozado, era uno de ellos. La abría con dedos temblorosos, escuchando la melodía quebradiza que emanaba de ella. En su juventud, esa música la había acompañado en bailes fastuosos. Ahora, era la banda sonora de su soledad. Un par de aretes de perlas, los únicos que le quedaban de su vasta colección, los tocaba con dedos huesudos, recordando las galas donde brilló, el cuello de otras mujeres que había envidiado y luego aplastado con su sarcasmo. Esos objetos, ahora, no representaban riqueza, sino la ausencia de todo. La dueña de la pensión, doña Remedios, a pesar de su actitud pragmática, sentía una punzada de compasión por Isolda. Aunque la anciana aristócrata nunca había sido amable, la veía desvanecerse día a día. Le dejaba un tazón de caldo caliente junto a la cama, o una tortilla con frijoles, sabiendo que Isolda apenas si los probaba. Intentaba entablar conversación, pero Isolda solía responder con monosílabos o con la mirada perdida. «Doña Isolda, ¿cómo se siente hoy?», le preguntaba Remedios. «Como si me estuviera muriendo». «¿Qué esperas?», respondía Isolda con el poco veneno que le quedaba. La higiene personal de Isolda también se deterioró. La mujer que había pasado horas en el tocador, rodeada de perfumes importados y cremas costosas, ahora apenas si tenía fuerzas para asearse. Su cabello, antes negro y lustroso, era ahora una maraña grisácea y grasienta. Su ropa, siempre impecable, estaba sucia y arrugada.
El olor a vejez y abandono comenzó a impregnar su pequeña habitación, un olor que antes, en su vida opulenta, jamás habría tolerado en un sirviente. Era la última de las humillaciones, una que ni siquiera el espejo podía ocultar. En sus momentos de mayor confusión, Isolda creía estar de nuevo en su mansión, dando órdenes, preparándose para una fiesta. Llamaba a voces a sus sirvientes, regañaba a su chofer, se quejaba de la calidad de la comida. La realidad, sin embargo, la golpeaba cuando intentaba levantarse y caía al suelo frío y sucio de la pensión, su cuerpo débil incapaz de obedecer sus órdenes mentales. El contraste entre la grandiosidad imaginada y la cruda realidad era un tormento constante, un eco de la soberbia que la había llevado hasta allí. El vientre del olvido no solo se la estaba tragando a ella, sino también los últimos restos de su mundo. La mente de Isolda, atrapada entre la niebla de la demencia y los destellos lacerantes de una memoria que se negaba a perdonar, se convirtió en su propio purgatorio. Los días en la pensión transcurrían en un letargo de enfermedad y desorientación. La tos, una compañera constante y dolorosa, se había vuelto un ronquido húmedo que le salía del pecho. Sus respiraciones eran superficiales y trabajosas. El cuerpo, antes un templo de belleza y elegancia, era ahora un cascarón frágil y deshabitado, consumido por la vejez, la desnutrición y la falta de cuidados. Los vecinos de la pensión, aunque conocían su historia por el boca a boca, solo veían a una anciana moribunda, ya no a la temible Isolda de los Montes. Algunos, como Doña Remedios, le ofrecían la poca ayuda que podían. Otros, simplemente la evitaban, quizás por incomodidad, quizás por el sordo rumor de sus pasadas crueldades que aún resonaba en el barrio. La indiferencia del mundo era el último velo que caía sobre su existencia. En sus momentos de mayor confusión, Isolda ya no reconocía a Doña Remedios ni a José. Los veía como rostros extraños, sombras borrosas que entraban y salían de su visión. Su mente la transportaba a un tiempo y un lugar que solo existían para ella. Una de esas tardes, mientras la fiebre la consumía, comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose a un interlocutor invisible. «Ricardo, ¿pero qué haces aquí? Te dije que no te quería ver. Tus poemas son tan aburridos como tu alma. Lárgate antes de que ordene a mis guardias que te echen a patadas. ¿Crees que me impresionas con tu arte de pobre?» Sus ojos, aunque fijos en la nada, parecían revivir la escena con una lucidez dolorosa, el veneno de sus palabras de juventud aún fresco. Luego, su expresión cambiaba, y susurraba: «Emilia, ¿de verdad crees que ese collar te queda bien? Por favor, pareces un pavo real con un adorno de feria. Mi dinero puede comprar 20 como ese, y 20 como tu fortuna. Ridícula». Una risa hueca salía de su garganta, una risa que no era de alegría, sino de amargura y dolor. Los recuerdos de sus hijos nunca aparecieron en sus delirios. Ni una mención, ni un anhelo por aquellos a quienes nunca había amado de verdad. Su mente estaba llena de poder, de joyas, de humillaciones, de amantes y rivales. El afecto, la bondad, el amor incondicional, esas emociones que ella nunca había cultivado, no tenían cabida en su agonía. Su vida, vacía de conexión humana, se reflejaba en su final, donde nadie la esperaba. Los pocos objetos que le quedaban, el brazalete de plata de su padre, los aretes de perlas, la caja de música, se perdieron. Quizás Doña Remedios los guardó, quizás se extraviaron en su creciente desorden. Para Isolda, ya no importaban. La materialidad de su existencia se desvanecía, dejando solo la conciencia de un pasado oscuro. El silencio se volvió el sonido predominante en su habitación. Ya no había gritos de ira, solo el tenue jadeo de su respiración. Su cuerpo se iba apagando lentamente, día tras día, hora tras hora. La lucha había terminado. Ya no había fuerza para el orgullo, para el resentimiento, ni siquiera para el miedo. Solo quedaba el vacío. Una noche, mientras la luna llena se colaba por la ventana sucia, bañando la habitación en una luz fantasmal, Isolda de los Montes falleció en su cama, en completo silencio y soledad. No hubo testigos, no hubo último aliento audible, no hubo una mano que la sostuviera. Su cuerpo, frágil y demacrado, yacía inerte, la piel pálida, los ojos semiabiertos, mirando fijamente un techo que no la conocía. Doña Remedios la encontró a la mañana siguiente, al ir a dejarle el tazón de atole que sabía que no bebería. No hubo funeral, no hubo luto, no hubo epitafio. Las pocas posesiones de Isolda fueron descartadas.
Su cuerpo fue llevado al servicio forense municipal, y al no haber nadie que reclamara sus restos ni fondos para un entierro digno, terminó en una fosa común en el cementerio de una periferia olvidada, bajo un cielo indiferente. Sin nombre, sin memoria, la mujer que había sido el epítome del lujo y la crueldad, se desvaneció en el anonimato más absoluto, un eco desvanecido de lo que fue. El vientre del olvido la había absorbido por completo. Las joyas amargas de su vida, su crueldad y su soledad, fueron las únicas riquezas que la acompañaron a la tumba. La mujer que había pisoteado a tantos, murió pisoteada por el olvido y la indiferencia, la misma que ella había sembrado. Su final fue el eco de su propia vida, un cruel e implacable cierre al brillante y despiadado reinado de Isolda de los Montes. El ciclo se había completado, la justicia poética, aunque tardía y cruel, había llegado. La noticia de la muerte de Isolda de los Montes, si es que alguna noticia se divulgó sobre ella, fue tan intrascendente como un susurro en medio de un vendaval. Para el mundo, Isolda había desaparecido mucho antes de que su cuerpo se rindiera en aquella fría cama de hospital. Su nombre, que antaño resonaba en los salones de la alta sociedad de México, se había desvanecido en el aire, relegado a los polvorientos archivos de las hemerotecas o a los ocasionales murmullos de quienes la recordaban con un escalofrío. Su muerte no fue un evento notorio, fue el punto final de una desaparición gradual, un epílogo silencioso a una vida que había clamado atención con cada uno de sus actos de crueldad. En los círculos donde alguna vez reinó, la mención de los Montes provocaba ahora una mueca de lástima o un encogimiento de hombros. La fortuna familiar, desmantelada por la avaricia y la negligencia de Isolda, ya no existía. Las minas en Zacatecas, explotadas hasta la extenuación, se habían cerrado, dejando tras de sí pueblos fantasma y promesas rotas. Las vastas propiedades en San Luis Potosí y Oaxaca, que Isolda había adquirido y luego abandonado a su suerte, fueron vendidas en subastas públicas por una fracción de su valor, cayendo en manos de nuevos inversionistas que nada sabían de su historia. El lujo se había disipado como el humo, sin dejar rastro, devorado por la vorágine del tiempo y la mala administración. Los antiguos amigos de Isolda, aquellos que habían brindado con ella y soportado sus desplantes, ahora vivían sus propias vidas, sus fortunas intactas, sus recuerdos de ella, si lo sabía, teñidos de una mezcla de alivio y una extraña justicia. La condesa Emilia Santibáñez, quien ahora dedicaba su tiempo a causas filantrópicas y gozaba de un renovado prestigio social, escuchó el vago rumor de la muerte de Isolda meses después, durante un té en el club de banqueros. ¿Isolda? ¿Muerta? ¡Qué lástima!, comentó una de las damas. Emilia Santibáñez, con una taza de porcelana en la mano, se limitó a tomar un sorbo, su mirada serena. Era inevitable, supongo. Una vida así, tenía que terminar de alguna manera. Espero que haya encontrado la paz. Sus palabras eran educadas, pero en lo más profundo de su ser, Emilia sintió una punzada de alivio y una confirmación silenciosa de que la arrogancia sin límites tenía su precio. No era venganza, sino el simple reconocimiento de un equilibrio cósmico. El pintor Ricardo de la Vega, que había superado la humillación de Isolda y ahora gozaba de un modesto reconocimiento en el circuito artístico, jamás volvió a pintar su rostro. Su arte se había volcado hacia los paisajes y retratos de gente común, de almas sencillas, encontrando en ellos una belleza y una profundidad que la vacía ostentación de Isolda nunca pudo ofrecerle. Cuando le preguntaban por su musa de juventud, Ricardo simplemente sonreía con melancolía y cambiaba de tema. La herida había cicatrizado, dejando una cicatriz que le recordaba la fugacidad de la belleza sin alma. Los empleados domésticos que Isolda había despedido con tanta crueldad habían encontrado nuevas vidas, algunos trabajando en casas donde la bondad era la norma, otros iniciando pequeños negocios, aferrados a la dignidad que Isolda intentó arrebatarles. Elisa, la joven mucama a quien Isolda había humillado por el derrame de champán, ahora era una mujer madura, dueña de una próspera fonda en un barrio popular, con una familia amorosa. De vez en cuando, al ver pasar una limusina o al escuchar el nombre de una socialité prepotente, recordaba el rostro de Isolda, pero sin odio, solo con la quietud de quien ha sobrevivido y prosperado a pesar de la adversidad. El anciano artesano don Genaro, de Taxco, había logrado recuperar parte de su antigua tienda gracias a la ayuda de la comunidad y a una fundación de apoyo a pequeños negocios. Su joyería artesanal, aunque humilde, florecía de nuevo, y su sabiduría se compartía con jóvenes aprendices. La memoria de Isolda era un eco lejano,
una historia que contaba a sus nietos como una advertencia sobre la soberbia y la codicia. La tierra no es de nadie, mis niños, les decía don Genaro, mientras pulía una pieza de plata. Y la justicia, a veces, tarda, pero llega. La propia mansión de las Lomas de Chapultepec, el epicentro del poder de Isolda, fue vendida a una nueva familia. Ellos, ajenos a la historia de la despiadada mujer que la habitó, la renovaron, llenándola de risas infantiles y un calor que nunca había conocido en tiempos de Isolda. Las fuentes de mármol volvieron a murmurar con alegría, y el aroma a jazmín ya no se mezclaba con el hedor de la crueldad. Era un nuevo comienzo, una purificación silenciosa de un espacio que había sido testigo de tanto dolor. El pasado de Isolda se desdibujaba, engullido por el inexorable paso del tiempo y la indiferencia del mundo. Su vida, tan ruidosa y dominante en su momento, se convertía en un mero eco, una advertencia olvidada en el viento. La memoria de Isolda de los Montes se desvaneció rápidamente de la conciencia colectiva, como la espuma de una ola que se rompe en la orilla, dejando solo un rastro efímero. Para las nuevas generaciones, su nombre era completamente desconocido, un mero eco sin significado en el vasto tapiz de la historia social de México. Aquellos que la conocieron bien, o bien la recordaban con una mezcla de conmiseración y alivio, o simplemente la habían borrado de sus mentes, absortos en sus propias vidas y en la evolución de la sociedad que avanzaba sin mirar atrás. Los grandes periódicos de la época, que en su juventud habían dedicado páginas enteras a sus galas y sus escándalos, no publicaron una sola línea sobre su muerte. No había herederos que pagaran un obituario, ni amigos que enviaran notas de pésame. La era de Isolda había terminado, y con ella, cualquier relevancia de su existencia. Su vida, tan dedicada a la ostentación y a ser el centro de atención, culminó en el más absoluto y humillante de los anonimatos. Era la ironía más cruel de todas. La mujer que había anhelado la inmortalidad a través del poder y la riqueza, fue olvidada con una facilidad pasmosa. El lugar donde Isolda pasó sus últimos días, la humilde pensión en las afueras de la ciudad, nunca supo la magnitud de la tragedia que había albergado. Doña Remedios, la dueña, y su hijo José, recordaban a la anciana Doña Isolda como una mujer difícil, altiva, pero que al final había encontrado la paz en la quietud de la muerte. Nunca conocieron la opulencia de su pasado, ni la crueldad de su juventud. Para ellos, era solo una alma más que había encontrado refugio en su modesto establecimiento antes de partir. José, con el tiempo, se casó y tuvo hijos, y el tazón de atole caliente que una vez ofreció a Isolda, lo ofreció ahora a otros huéspedes necesitados, un ciclo de compasión que Isolda nunca había iniciado, pero del que se benefició al final. La fosa común en el cementerio de la periferia, donde el cuerpo de Isolda encontró su último reposo, no tenía ninguna señal que la distinguiera. Era un lugar sin nombre, sin memoria, donde los olvidados de la sociedad encontraban un lugar de descanso final. El sol caía por igual sobre todas las tumbas anónimas, y la lluvia lavaba la tierra sin reconocer distinción alguna. Las flores que los visitantes dejaban ocasionalmente eran para otros, para nadie que recordara la existencia de Isolda de los Montes. El viento soplaba sobre la tierra, llevando consigo los últimos vestigios de una vida que, al final, no dejó huella duradera. Los objetos que Isolda había guardado con celo en sus últimas maletas, sus viejos vestidos apolillados, los aretes de perlas que no pudo vender, la pequeña caja de música que le recordaba un amor roto, se perdieron en el torbellino de la burocracia hospitalaria y los trámites de beneficencia. Nadie los valoró. Las perlas fueron quizás tomadas por algún funcionario deshonesto o terminaron en un cajón olvidado. La caja de música, quizás en un basurero. Los vestidos, incinerados. La materialidad de su existencia se había desvanecido tan completamente como su nombre. Su legado material, forjado con tanto ego y avaricia, se disolvió en la nada. El verdadero legado de Isolda, aunque ella nunca lo supo, fueron las cicatrices invisibles que dejó en las vidas de aquellos a quienes había humillado. No eran monumentos de gloria, sino testimonios silenciosos de la resiliencia humana. Elisa, la exmucama, inculcó a sus hijos la importancia de la dignidad y la bondad, recordándoles las injusticias que había vivido. Don Genaro, el platero, enseñó a sus nietos a valorar el trabajo honesto y la riqueza del espíritu sobre la material. Ricardo de la Vega, el pintor, plasmó en sus obras la belleza de la fragilidad humana, una lección aprendida en la escuela de Isolda. Paradójicamente, la crueldad de Isolda, al ser tan extrema,
había servido como un catalizador para la bondad y la fortaleza en otros. Sus víctimas, al sobrevivir a su tiranía, emergieron más fuertes, más empáticos, más conscientes del valor de la compasión. Era un eco inesperado, una justicia poética que Isolda, en su arrogancia, jamás habría concebido. Su vida, tan llena de odio y desprecio, terminó siendo un recordatorio, una antilección, de lo que el ser humano nunca debe ser. Su muerte cerró un ciclo, no con una explosión, sino con un suspiro en el viento del olvido. Con el tiempo, incluso los ecos más débiles de la vida de Isolda de los Montes se desvanecieron. La pensión donde pasó sus últimos días siguió su curso, acogiendo a otras almas desamparadas, y el recuerdo de la señora altiva se mezcló con las innumerables historias de vidas anónimas que transitaron por sus pasillos. Doña Remedios y José, con sus vidas sencillas y llenas de trabajo, continuaron ofreciendo refugio y compasión a quienes lo necesitaban, sin saber que habían sido testigos del último acto de una tragedia silenciosa, un drama de vanidad y expiación. La corriente de la vida en el barrio marginal siguió su cauce, ajena a los brillantes salones de las lomas que alguna vez conocieron a Isolda. La historia de Isolda de los Montes se convirtió, en esencia, en un relato sin narrador, una lección sin moralista. No se escribió en libros de historia ni se enseñó en escuelas de ética. Su impacto, en última instancia, no residió en su grandiosidad o en su legado material, sino en la huella invisible que dejó en las conciencias de aquellos que, sin saberlo, se convirtieron en los verdaderos testigos de su caída. Su vida, un torbellino de ego y crueldad, demostró que la verdadera riqueza no reside en las joyas que adornan el cuerpo, sino en la bondad que adorna el alma, una lección que Isolda aprendió solo en su lecho de muerte, en el más absoluto y desesperado de los silencios. Las joyas amargas que Isolda había acumulado, aquellas que brillaban con la luz fría de la ambición y el desprecio, fueron, en su vejez, su única compañía. Sin embargo, no le brindaron consuelo, ni calmaron su hambre, ni la protegieron del frío. Al final, solo fueron el peso inútil de una vida vacía. Su brillo se había apagado mucho antes de que se quedara sin un centavo, mucho antes de que su cuerpo se rindiera. Se apagó en el momento en que su corazón se cerró a la compasión, en cada humillación infligida, en cada alma pisoteada. El final de Isolda fue el reflejo más crudo y fiel de su propia existencia. La soledad que le sobrevino no fue un castigo arbitrario del destino, sino la cosecha de la indiferencia que ella misma sembró. La pobreza que la asfixió no fue una injusticia del universo, sino el resultado de un despilfarro sin límites y de un desprecio absoluto por el valor real del dinero y del trabajo. La agonía de su enfermedad, sin una mano que la confortara, fue el eco de las innumerables veces que ella negó consuelo y ayuda a quienes lo necesitaban. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de que la arrogancia sin empatía, la riqueza sin compasión y el poder sin humanidad son castillos construidos sobre arena. Tarde o temprano, el viento del tiempo y la marea de las consecuencias los derriban, dejando solo ruinas. No hubo redención para Isolda en vida, ni lamento público por su muerte. Su legado no fue de admiración, sino de advertencia. En la vasta e indiferente Ciudad de México, donde millones de vidas se cruzan y se desvanecen cada día, la vida y muerte de Isolda de los Montes fue una simple gota en un océano. Pero para las pocas almas que la conocieron y sufrieron su crueldad, su historia fue una enseñanza. Una enseñanza sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la justicia silenciosa del karma, y sobre la verdad ineludible de que, al final, lo único que realmente poseemos y lo único que nos acompaña es la huella que dejamos en el corazón de los demás. Y en el caso de Isolda, esa huella fue de dolor, y su final, el triste y amargo eco de sus propias joyas vacías. El polvo lo cubre todo en los barrios olvidados de Ciudad de México, las casas humildes, las calles sin pavimentar, los sueños rotos. Y fue precisamente ahí, en el regazo de esa indiferencia polvorienta, donde la última esencia de Isolda de los Montes se disipó. No hubo epitafios tallados en mármol, ni esquelas en los periódicos, ni siquiera un nombre en la fosa común donde sus huesos encontraron, por fin, una quietud. La mujer que había llenado salones con su risa y su arrogancia, desapareció sin un eco, sin un lamento. Quizás, en algún rincón de la vasta urbe, la señora Consuelo, la cocinera, sonría al recordar la calidez de su propia cocina, un lujo que Isolda nunca supo apreciar. Tal vez, el pintor Ricardo de la Vega, hoy un respetado artista de alma noble, siga plasmando en sus lienzos la fragilidad de la existencia, liberado del veneno de una musa cruel. Y don Genaro, el viejo platero de Taxco,
seguramente continúa enseñando a sus nietos que el valor de una pieza no reside solo en su material, sino en el alma del artesano que la forja. Isolda fue la maestra de la desolación, sembrando soledad en cada paso de su vida opulenta. Y la cosecha, al final, fue abundante y amarga. Su caída, aunque silente, resonó en las almas de quienes la sufrieron, transformándolos, sin que ella lo supiera, en heraldos de una lección de humanidad que la propia Isolda nunca aprendió. Así, en el anonimato de su final, Isolda de los Montes se convirtió, paradójicamente, en el más conmovedor de los recordatorios, que las únicas joyas que verdaderamente perduran son las que se pulen con bondad y empatía, y que el olvido más profundo es el que devora a quienes viven solo para sí mismos. Su historia es un suspiro en el viento, una advertencia. Suscríbete a este canal y disfruta de las historias más conmovedoras para escuchar. Comenta desde qué país nos escuchas y presta atención a esta historia y déjanos saber tu reacción.